Bueno, vamos a seguir trabajando con cinemática. En esta ocasión tenemos dos ejercicios que van a servir de guía o de modelo para poder resolver los ejercicios que les mencioné del ejercitario. Entonces el primero es el número, creo que es el número 5 del ejercitario, este de acá. Dice, la distancia de la facultad hasta la zona de la ciudad es de 24 kilómetros. Considerando que la velocidad máxima permitida es de 80 kilómetros por hora, ¿cuántos minutos como mínimo una persona debe emplear en el recorrido en un tránsito totalmente libre? Entonces vamos a tener a una persona que va a recorrer 24 kilómetros, ¿sí? Es decir, delta S, el espacio que va a recorrer, voy a ir sacando los datos. El espacio que va a recorrer es de 24 kilómetros. Puede ser caminando, puede ser de alguna manera. Caminando difícilmente, pero ahí está. Ese es el recorrido de la persona, es la distancia total que va a recorrer. Considerando que la velocidad máxima permitida es de 80 kilómetros por hora, dice, o sea, yo me puedo ir como máximo a 80 kilómetros por hora. ¿Cuántos minutos como mínimo una persona debe emplear en el recorrido en un tránsito totalmente libre? Lo que nos pide determinar es el tiempo, ¿verdad? En minutos, especifica en minutos, que le va a tomar a la persona recorrer esos 24 kilómetros, siendo que la velocidad a la que va a ir esa persona es de 80 kilómetros por hora. Entonces voy a anotar eso como la velocidad. La velocidad es de 80 kilómetros por hora o sobre hora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer una vez que tenemos los datos es verificar que todo esté en la misma unidad de medida. Tenemos kilómetros y esto está en horas y no hay otra cosa que tenga tiempo por ahí. Entonces, se puede decir que las unidades de medida están correctas, ¿sí? Están en el mismo sistema de unidades, no hace falta transformar nada. Entonces, como nos pide el tiempo, podemos simplemente valernos de la definición de la velocidad, ¿verdad? La velocidad, en realidad esto es velocidad media, ¿verdad? Pero vamos a tomar como si fuera la velocidad, no hay problema por eso. La velocidad tenía la fórmula delta S sobre delta T. Delta S es la variación del espacio, es decir, el camino recorrido, que ya tenemos como dato, que es 24 kilómetros. Y delta T es el tiempo que le tomó recorrer eso, que es justamente lo que estamos buscando. Entonces voy a reemplazar un poco todo lo que tenemos. La velocidad sabemos que son 80 kilómetros por hora. No hace falta escribir las unidades, ya verificamos que está todo correcto. Delta S viene a ser 24 sobre, abajo sería delta T, y como no sabemos cuánto vale, entonces escribimos delta T de todas formas. Ahora es cuestión de despejar delta T, que es justamente lo que estamos buscando. Y nosotros ya tuvimos todo un curso de despeje, ¿verdad? Al inicio de las clases, entonces ya deberíamos de saber a estas alturas que basta con pasar esto a este lado multiplicando y este 80 puede pasar dividiendo. Entonces nos quedaría que delta T va a ser igual a 24 que no tocamos y pasó dividiendo el 80. Podemos hacer esa división y vamos a tener que delta T es, y si hacen eso en la calculadora, 24 dividido 80 sale 0,3. Ahora nos preguntamos en qué unidad de medida está esto. Como es tiempo, puede estar en horas, minutos, segundos. Y como estábamos trabajando en horas, porque vemos que usamos la unidad, por ejemplo, kilómetros por hora, entonces estábamos hablando de horas en los datos, entonces necesariamente este tiempo nos sale en horas. Ahora ya casi está completo el problema. De hecho, ahí estaría completo, le toma 0,3 horas hacer ese recorrido, pero adicionalmente el problema nos pregunta por los minutos que le va a tomar. Entonces, como el problema quiere saber específicamente en minutos y no en horas, nosotros lo único que vamos a hacer es, por una simple regla de 3, transformar esta unidad de medida a
a minutos. Entonces voy a hacerlo acá al costado. La relación entre horas y minutos es que una hora tiene 60 minutos. Y esto es algo que todos manejamos. Una hora tiene 60 minutos. Entonces vamos a aplicar la regla de 3. Por tanto, nuestra pregunta es 0,3 horas. ¿A cuántos minutos van a equivaler? Hacemos la regla de 3. 0,3 por 60 dividido 1 sale 18. 18 y esta vez ya son minutos. Entonces, este de acá es el resultado tal cual como nos pedía el problema. La persona movilizándose a una velocidad de 80 kilómetros por hora va a recorrer los 24 kilómetros en 18 minutos. Y para que quede bien claro, está bien también este resultado 0,3 horas, pero lo que pasa es que el problema nos pidió específicamente en minutos. Por lo tanto, hicimos la transformación al final. Entonces, eso sería todo lo que pide este primer problema. Podemos ir a un segundo problema, que es este de acá, y dice lo siguiente. Un automovilista recorre 3 vueltas de un círculo de 4,5 kilómetros de longitud, empleando en cada vuelta los siguientes tiempos: 10 minutos, 12 minutos y 12 minutos 30 segundos. Calcule en metros sobre segundo, que es el sistema de unidad de medida, metros sobre segundo, no kilómetros por hora como hace rato, en metros sobre segundo, la velocidad media del automovilista en cada vuelta y la velocidad media del recorrido total. Entonces, vamos a intentar graficar un poquito la situación para que se entienda bien. Lo que vamos a tener es una pista, vamos a decir que es circular. Así, vamos a hacer un poquito más chico. Ahí está mejor. Bueno, una pista circular donde en algún punto va a estar la partida, ¿sí? A partir de ese punto va a partir un automovilista y la circunferencia esta tiene 4,5 kilómetros. Eso es lo que nos dice. Un circuito de 4,5 kilómetros de longitud. O sea que al recorrer desde acá, desde la partida y dar una vuelta completa, yo estoy seguro que recorrí 4,5 kilómetros. Entonces, lo que plantea es lo siguiente. El automovilista va a dar 3 vueltas. La primera vuelta, y voy a hacerlo en negro, va a ir desde el punto de partida, va a girar alrededor de la pista o sobre la pista y va a regresar al punto final. Esa va a ser la primera vuelta. En esa primera vuelta, el automovilista la realiza en 10 minutos. Después va a dar una segunda vuelta, voy a hacerla en azul. Una segunda vuelta. No es que está dando la vuelta por afuera de la pista, sino solamente estoy señalando, ¿verdad? En esa segunda vuelta la va a terminar en 12 minutos. Es decir, va a tardarse un poquito más que hace rato, probablemente iba más despacio. Y al final da una tercera vuelta en la que tarda, voy a señalar esto en verde, una última vuelta que es la tercera en la que va a tardar 12 minutos con 30 segundos. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Van a ser 3 vueltas. En las 3 vueltas se recorre la misma distancia, 4,5 kilómetros, porque es una vuelta a la misma pista. Y lo que cambia en cada vuelta es el tiempo que le toma hacer ese recorrido. Entonces vamos a revisar un poco la situación. Vamos a revisar esto vuelta por vuelta para ir sacando los datos. Primero que nada, voy a entender. A ver, acá está. Que delta S, es decir, la distancia recorrida para las 3 vueltas es de 4,5 kilómetros. 4,5 kilómetros. Ahora, eso no importa de qué vuelta estemos hablando, siempre va a ser 4,5 kilómetros, entonces voy a escribir nada más delta S.
sirve para las 3 vueltas. El delta t, le voy a llamar delta t sub 1, que es el tiempo que le tomó dar la primera vuelta. Ese 1 quiere decir, hace referencia a la primera vuelta. El tiempo fue de 10 minutos. Siguiendo ese mismo razonamiento, delta t2, es decir, el tiempo que le tomó dar la segunda vuelta fue de 12 minutos. Así. Y la última vuelta, delta t3, la última vuelta la hizo en un tiempo delta t3 que vale 12 minutos 30 segundos. Voy a escribir SEG en vez de S simplemente para que no se confunda mi letra S con el número 5. Pero simplemente con una S uno ya entiende que estamos hablando de segundos. Entonces esos son los datos que tengo. Como el problema me está pidiendo hallar esto en metros sobre segundos, lo que me pide es calcular la velocidad en estos dos casos, ¿verdad? Pero la velocidad al fin, en metros sobre segundos, voy a tener todas estas unidades de medida en metros y en segundos. Entonces voy a hacer las transformaciones correspondientes. Acá tengo kilómetros, entonces este kilómetro tiene que estar escrito en metros. Entonces voy a volver a escribir lo que es delta S acá. Y esta vez ya vamos a hacerlo con las unidades del sistema internacional. En vez de kilómetros tiene que ser metros. Puedo hacer la transformación, de hecho voy a hacerla acá abajo una vez, siempre por regla de 3 nada más. Sería, yo sé que un kilómetro equivale a 1000 metros. Y a partir de ahí hago la pregunta. Entonces, 4,5 kilómetros, ¿a cuántos metros van a equivaler? Ustedes lo que tienen que darse cuenta es que todavía no empezamos a resolver el problema. Lo único que estamos haciendo es asegurándonos de que las unidades sean correctas. Vamos a pasar todo a metros y segundos. Eso es todo lo que vamos a hacer. Después vamos a empezar a resolver el problema. Entonces, resolviendo esta regla de 3, tenemos que esto sale 4500 metros. Esta es, estos 4500 metros sería delta S. En vez de ser 4,5 kilómetros, escribo en metros, que sería, voy a escribir acá, 4500 metros. Ya está. Lo mismo vamos a hacer con delta T1. Delta T1, voy a escribir acá. Como delta T1 está en minutos, yo ya había dicho que yo quiero expresar en segundos. Quiero tener todo en metros y en segundos. Entonces, en vez de minutos, quiero tener segundos. Así que transformamos eso como hicimos en el problema anterior. Solamente que la relación cambia un poco porque es entre minuto y segundo. Voy a hacerlo una vez y los demás vamos a transformarlo rápido ya. Yo sé que un minuto, la relación entre minutos y segundos es esta. Un minuto tiene 60 segundos. Y hago la pregunta. Entonces, 10 minutos, pongo minutos con minutos como siempre. Esto es regla de 3, ya es algo que vieron lo suficiente. ¿Cuántos segundos van a equivaler? ¿A cuántos segundos? Perdón. Entonces, al resolver eso, tenemos 10 por 60 y eso dividido 1. Entonces, terminaría siendo